En el siguiente panel vamos a hablar sobre qué tan listo está América Latina para la electromovilidad, y hemos visto en los últimos 2 años realmente un incremento muy interesante en esfuerzos de electromovilidad. Y es bien importante la electromovilidad porque es la única forma de desacoplar el crecimiento del transporte o de la actividad de transporte de las emisiones de gases de efecto invernadero y también de las emisiones de contaminantes locales. Recordemos que en América Latina es la zona del mundo, región del mundo donde más crece rápidamente la propiedad de vehículos. Y esto pues obviamente tenemos que enfrentarlo con mejor transporte público y un uso racional de los vehículos a través de diferentes modelos de negocio como ride sharing, etc. En Colombia aumentaron los incentivos, la cuota anual de vehículos que reciben incentivos eléctricos, y hace poco hubo un debate bastante acuciante sobre cuál debería ser la siguiente tecnología para los buses del sistema Transmilenio. En Brasil se está apuntando a la mejora de los estándares de eficiencia energética. En México hay unos 2.000 cargadores, más o menos 800 a 1.000 son cargadores de acceso abierto. De hecho, pensamos que es poco, pero es la red más grande de América Latina, si nos ponemos a pensar. En Chile, las empresas eléctricas coadyuvaron al gobierno y al Transantiago a incursionar la primera flota de vehículos eléctricos, o más bien de autobuses eléctricos, 200 en total para el sistema Transantiago. Y Costa Rica también tiene un plan de transporte público para erradicar el uso de combustibles fósiles. De estos temas vamos a hablar en el siguiente panel sobre qué tan lista está América Latina, e invito al moderador, el señor Gustavo Mañez, que es coordinador de la iniciativa de electromovilidad de ONU Medio Ambiente, quien va a ser el moderador del panel. Muchas gracias. Buenos días, gracias a Lata Mobility. Adelante Andrés, adelante Joaquín. Andrés, consultor independiente en temas energéticos, antiguo ministro de Energía de Chile. Joaquín Blanco, diputado de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y también voy a invitar a los colegas de Semarnat. Creo que veo a Sergio Sánchez entrando ahora mismo, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat. Adelante. Yo creo que ahora mismo pues, se ha mencionado un poco el porqué de la movilidad eléctrica, cuáles son los drivers, no solamente industriales con el avance de las tecnologías, sino que hay un tema que es el cambio climático. Antes hemos oído una descripción del cambio climático que me ha gustado, es emotivo, porque también es emotivo, es un tema que nos tiene que preocupar. Si continuamos con los patrones de emisiones ahora mismo, nos estamos colocando solamente en 30 años en un calentamiento global de más de 3 grados centígrados. O sea, es prácticamente como si estuviéramos en Ciudad de México en el desierto de Sonora. No estamos preparados para eso. Tenemos que hacer un cambio. Y la movilidad eléctrica forma parte de este cambio. No es solo el único, estamos hablando también de renovables, estamos hablando de otros sectores, pero es un sector muy importante porque el sector transporte es el que más está creciendo en emisiones a nivel global y en América Latina. Y además tenemos un efecto que es el tema de la contaminación en las ciudades, antes hemos hablado de eso. Esto tiene un impacto tremendo en la salud de las personas, pero también en los presupuestos nacionales en temas de salud y tratamiento de enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos un panel clave aquí porque vamos a hablar de qué están haciendo los gobiernos, el sector público, para facilitar esta transición que ya está pasando ahora mismo. Un dato. En toda Europa el año pasado se vendieron 65 buses eléctricos. Solamente en Santiago de Chile se vendieron 200. O sea, aquí América Latina tiene la posibilidad de liderar y demostrar al mundo un nuevo modus operandi, incluso unos nuevos modelos de negocio, donde ya estamos viendo que empresas eléctricas se están metiendo en el sector y haciendo como ESCOs, ¿no? Entonces, sin más, me parece, Sergio, que tú tienes que tomar un avión dentro de poco. Entonces, te voy a dar la palabra a ti. México es el país de América Latina que está liderando en la venta de vehículos eléctricos y tiene una visión política muy interesante que viene a esta dirección. Adelante, Sergio. ¿Qué crees que pueden ser los 3 drivers que están moviendo a la región ahora mismo hacia la movilidad eléctrica?
Bueno, pues antes que nada yo quisiera dar las gracias a los organizadores, en particular a Gustavo, por esta invitación. Me siento electrizado de estar aquí con ustedes esta mañana y quisiera antes que nada compartir que este cambio que estamos viviendo hoy día es trascendental, es muy importante, es un punto de quiebre, pero no está empezando hoy, ni ha empezado el año pasado, sino que forma parte de una historia de la que todos nosotros somos parte y que ha venido ocurriendo en América Latina durante los últimos 30 años. Quisiera recordar que hace 30 años, cuando la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo, se tomaron decisiones muy importantes para acelerar la entrada de tecnologías y combustibles más limpios. Y gracias a esas decisiones, a la articulación de esfuerzos entre gobierno, sector privado, sociedad civil, ciudadanos en general, fue posible que poco a poco los vehículos se fueran haciendo más limpios. Me refiero, entre otras cosas, a la entrada de los convertidores catalíticos de 3 vías y posteriormente al ingreso incluso de vehículos con tecnologías alternativas, que si bien ha sido un proceso lento, sí muestra cuál puede ser el resultado de este trabajo conjunto. Este puede ser un momento de quiebre, es un momento de quiebre. En México, los 3 principales drivers que yo quisiera destacar son, por una parte, la seguridad energética. El país requiere ser menos dependiente, ser autosuficiente en consumo energético. 2, el tema de cambio climático. México tiene compromisos frente al Acuerdo de París que están traducidos en la legislación nacional, que significan que México de aquí al año 2030 necesita reducir 22% sus emisiones de CO2 equivalente y 51% las de hollín, es decir, lo que conocemos técnicamente como el carbono negro. Estas reducciones deben referirse a todos los sectores y el transporte no es una excepción. Un tercer driver es la protección de la salud, relacionado con la necesidad de continuar avanzando en la reducción de los niveles de contaminación del aire en ciudades mexicanas. La Ciudad de México ha sido exitosa, la Ciudad de México y el área metropolitana del Valle de México han sido exitosos. Los niveles que tenemos hoy en día son mucho menores de lo que teníamos hace 25, 30 años. No obstante, los niveles de contaminación siguen estando fuera de los estándares de protección a la salud y eso obliga a seguir avanzando aquí. Seguramente a lo largo del día vamos a estar escuchando acerca de los esfuerzos que la Ciudad de México está reforzando hoy día para introducir buses eléctricos, taxis eléctricos e incrementar la flota de vehículos eléctricos en general. A nivel nacional estamos trabajando también articulados con varios estados de la República para acelerar también el tránsito hacia este tipo de vehículos. Entonces, insisto, 3 drivers: seguridad energética. En la mañana hablábamos con Gustavo que es seguridad energética, pero también la necesidad de transitar hacia una mayor integración tecnológica que signifique tener, además de la parte energética y ambiental, otros incentivos para el país, otros beneficios en términos de creación de empleos, en términos de generación de mayor riqueza y la incorporación de estas tecnologías en el mercado nacional. Entonces, seguridad energética, incorporación tecnológica, cambio climático y protección a la salud vía la mejora de la calidad del aire. Muchísimas gracias, Sergio. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Andrés Rebolledo. Durante el mandato de Andrés como ministro de Energía de Chile, pues Chile desarrolló una estrategia nacional de movilidad eléctrica que aglutinó a todos los sectores, tanto públicos como privados, marcando una hoja de ruta y una visión común. Obviamente que cuando se tiene una visión común, el driver es mucho más fuerte para la toma de acciones y estamos viendo los resultados ahora mismo en Chile. ¿Cómo ves tú estos drivers en la región o específicamente para el caso chileno? Bueno, muchas gracias, buenos días, saludos, muchas gracias a los organizadores por la invitación. ¿Que lo cambio? Bueno, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que concebir y entender es que estos avances en materia del desarrollo de la electromovilidad son parte de la transición energética en general de nuestros países. Es un concepto que hoy día muchos países utilizan, particularmente América Latina, hacia un modelo más sustentable. El sector transporte en su expresión más amplia es parte del sector energético también. De hecho, en Chile y en general
la data es similar en otros países de América Latina, alrededor del 25-30% de todas las emisiones de gases son y provienen del sector transporte. Por lo tanto, si uno hace un esfuerzo en hacerse renovable y llevar energía del sol, del viento o el agua, es coherente en ese sentido sacar combustibles fósiles del sector transporte y por lo tanto ese es la concepción más amplia de la transición energética. En el caso de Chile en particular, muchos de nuestros países somos producto de nuestras circunstancias y la circunstancia que determina esto en el caso de nuestro país es que no producimos hidrocarburos, salvo allá en el sur, en un lugar muy lindo, por cierto, en Punta Arenas, cerca de la Patagonia, pero es algo localizado. Nosotros en rigor somos básicamente importadores netos de los hidrocarburos y por lo tanto de hidrocarburos en general y por lo tanto es eso lo que marca la necesidad de hacerse más renovable más allá de lo económico propiamente tal. Y en ese sentido lo que es claro es que en lo que se refiere a la electromovilidad esto es algo sistémico, es un ecosistema y uno tiene que concebirlo así desde la política pública y convocar allí a los esfuerzos privados, a la academia, en fin, y todo ello en una visión global. Y eso fue lo que se plasmó en el caso de nuestro país, en esta estrategia que ya tiene casi 2 años, Estrategia Nacional de la Electromovilidad. Todos tienen que aportar desde sus diferentes perspectivas. En el caso nuestro, por ejemplo, a propósito de lo que tú indicabas de los 200 buses que ya están circulando por lo demás en la región metropolitana, conversábamos aquí con el diputado que se hizo hace poco una encuesta a los usuarios de estos autobuses. En Chile las notas del colegio son de 1 a 7. Los normales sacaron un 4, los autobuses eléctricos sacaron un 6,5. Por lo tanto, hay incluso un testeo con los propios usuarios, más allá que económicamente también ha sido un buen negocio hasta ahora. Y me refiero a esto de los buses porque allí hay un buen ejemplo de este ecosistema, porque los que participaron activamente allí y el modelo que se implementó allí conllevó no solo el compromiso de los operadores y los concesionarios de los buses, sino que también de las empresas eléctricas, particularmente las empresas distribuidoras, pero también algunas empresas de generación que están en otros segmentos del sector. Y se innovó incluso en el modelo de financiamiento. Y eso es también muy relevante, y lo coloco aquí quizás para que lo podamos conversar en una siguiente vuelta, y que tiene que ver con justamente desarrollar estos modelos financieros que hoy día no están acogiendo esta nueva tecnología, tanto desde lo público, me refiero a los buses y el transporte público, como sobre todo desde la movilidad privada. Los bancos todavía no están generando modelos de financiación y por lo tanto eso también hoy día es una barrera importante que hay que abordar. Por lo tanto, para contestar quizás de manera general tu pregunta, efectivamente yo creo que hay que concebir esto como un ecosistema y hay que involucrar a todos de manera tal de que el sector público sea quien facilite los esfuerzos que están hoy día desplegados en este ecosistema. Bueno, ahora tenemos a Joaquín Blanco, diputado de una provincia argentina, que ha estado moviendo el tema legal, una ley provincial que fomente la movilidad eléctrica. Otro país que lo ha hecho es Costa Rica, primero en tener una ley de movilidad eléctrica en la región, y gracias a eso, o puede que sea uno de los drivers, hemos visto que las ventas de vehículos eléctricos se han multiplicado por 4. Pero al mismo tiempo, aquí hay una coincidencia. Tanto Chile como Argentina, pero si lo unimos quizá a Bolivia y un poquito Perú, tenemos las mayores reservas de litio del mundo. Entonces, tenemos ahí una posibilidad muy interesante de desarrollo económico adicional, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los 3 drivers, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de una provincia argentina? Buen día. Bueno, primero que nada, estamos muy contentos de participar de esta conversación de alto nivel. Agradecer profundamente a los organizadores y en particular a la FIA, que realmente ha hecho un esfuerzo para que muchos de nosotros estemos presentes y es permanentemente la FIA una gran articuladora entre lo público y lo privado de nuestros países. Así que agradecerles profundamente que nos haya permitido acompañarlos. Vengo de una provincia en un país que tiene una tradición automotriz muy importante. 12 terminales
están radicadas en Argentina. De forma directa de la industria automotriz tenemos 200.000 empleos y tenemos un enorme desafío como país y te diría como región de cómo nos paramos en lo que estamos viviendo, que es ni más ni menos que una revolución global, ¿no? Y lo veíamos recién en la presentación anterior de Porsche. Esto es una revolución acelerada, como los tiempos que vivimos, de disrupción tecnológica, pero con una particularidad. Es una revolución que tiene diferentes polos, diferentes focos, de donde surgen inclusive tecnologías que son diferentes y que están compitiendo entre sí, y entre las cuales entre Europa, Asia, los Estados Unidos están desarrollando la movilidad eléctrica con diferentes versiones, con diferentes vertientes, y eso es una carrera que evidentemente que involucra a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son los tres drivers a mi modo de ver? Uno es que esto es una revolución imparable y es una revolución global. Entonces, el desafío no es aceptarla o no aceptarla. El desafío es cómo nos posicionamos ante esta revolución global. El segundo driver es, a mi modo de ver, es que surge una nueva institucionalidad, porque acá lo que están apareciendo son consumidores de automóviles, de transporte público, que exigen viajar mejor y que exigen viajar en automóviles, en motocicletas y en transporte público que no sean contaminantes, que sean más económicos, que tengan mejor rendimiento, que tengan más tecnología. Entonces empieza a haber una demanda de un actor que no se conforma ante lo conocido y quiere ir por lo nuevo. Por otro lado, tenemos las demandas en Latinoamérica de nuestras terminales automotrices, que la gran pregunta, ¿cómo se inserta Latinoamérica en esta cadena de valor global? ¿Qué tiene para aportar Latinoamérica en el desarrollo de la industria automotriz de la movilidad eléctrica? Y lo tercero, que lo comentaban mis dos compañeros y adhiero, es la lucha, que es la lucha de nuestra generación, que es la lucha de nuestro tiempo, que es la lucha contra el cambio climático. Y esa lucha tuvo un epicentro muy poderoso, que es el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París significó que 194 países se pusieran de acuerdo en este mundo dividido, en este mundo confrontativo, en este mundo fragmentado, que se pusieran de acuerdo en una hoja de ruta y metas a seguir, y particularmente en una agenda que tiene que ver con el transporte y el transporte público. Entonces esos tres drivers son muy poderosos, están diseñando la agenda política en muchos territorios, y es lo que nos planteamos nosotros desde la provincia de Santa Fe en la Argentina, es plantear de qué manera un territorio que tiene automotrices, que tiene cultura autopartista, que tiene trabajadores calificados, que tiene universidades y campos tecnológicos, de qué manera el Estado colabora en una verdadera articulación público-privada para que haya una estrategia no solamente para incentivar el uso. Nosotros queremos ingresar en el mercado autopartista de la movilidad eléctrica y creemos que tenemos mucho para aportar, aparte de nuestros commodities de litio para que se fabriquen las baterías en China. Y ahora me gustaría pasar un poco a, habiendo definido dónde estamos, cuáles son los drivers que mueven este cambio. Bueno, ¿qué puede hacer el sector público, el Estado, para acelerar esta transición? ¿Qué tres cosas ves críticas desde el punto de vista de México? Bueno, antes de hablar del caso de México, yo quisiera destacar el caso de Medellín, porque es muy práctico, ya también lo hablábamos en la mañana. En Medellín, un grupo de alcaldes casualmente estaba de visita en Brasil y pudieron visitar una fábrica de buses que está en Campinas. Estos alcaldes se dieron cuenta de la oportunidad y pidieron que ese bus fuese llevado a Medellín. En Medellín se demostró, había muchos prejuicios, información equivocada, incluso dentro de la propia académica la información no estaba completa, pero una vez superado el prejuicio y generado el deseo de avanzar en esa dirección y en un contexto de altos niveles de contaminación, que la ciudad estaba dispuesta, con además una visión de ser una ciudad visionaria de alto nivel de desarrollo, y hoy día Medellín también, por ahí deben estar nuestros colegas de Medellín, es una ciudad que en el mes de julio va a tener 63 buses eléctricos y que además de a través de empresas públicas de Medellín, de Metro de Medellín y del área metropolitana del Valle de Aburrá y del municipio de Medellín,
va a estar avanzando en el camino correcto hacia la electromovilidad. Entonces, ¿qué es lo que debe aportar la autoridad? Entre otras cosas, bueno, tenemos muchos instrumentos regulatorios, económicos, información, pero desde mi punto de vista lo primero es una visión clara de hacia dónde avanzar y una capacidad de liderazgo, de articulación de esfuerzos de los niveles federales o nacionales, estatales y municipales, que nos permita definir un marco de acción, de articulación, en donde todos nos podamos alinear. Conociendo al sector privado también, sé que lo más importante es que haya certeza jurídica, que cuando se habla de la introducción de vehículos se hable de no solamente de una buena intención, sino de metas claras donde se pueda detonar un mercado. Eso es muy importante, pero sobre todo la visión y la voluntad de querer avanzar y agarrarnos de estos diferentes elementos que hemos mencionado, que configuran ya creo que un marco común para todos nosotros. Gracias. Yo me voy a tener que retirar, pero mi colega Alejandro Villegas va a continuar aquí en el panel. Les ofrezco una disculpa. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Gracias. Sabemos de lo complicado tu agenda y tomas un vuelo ahora a Monterrey. Agradecemos todos la presencia de Sergio, por favor. Alejandro, adelante. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Obviamente ahora con mucha menos presión y más distancia Sí. desde que eras ministro. Cambia la vida, efectivamente. Mira, yo creo que el elemento central es ejercer ese rol de liderazgo con voluntad política de llevar este ecosistema al desarrollo. Yo creo que en ese contexto hay 2 o 3 elementos que me parecen fundamental y que están en el resorte, muchos de ellos del ámbito regulatorio, ¿no? Del contexto regulatorio, donde por cierto las políticas públicas pueden hacer mucho, pero también siempre esto acompañado desde el sector privado. Lo primero tiene que ver con la infraestructura. Efectivamente es una condición habilitante para desarrollar la electromovilidad y todos sabemos, y aquí probablemente vamos a escuchar varios de esos desafíos. Yo simplemente quisiera en ese punto agregar 2 o 3 elementos que son específicos, que me parece que son relevantes y que provienen mucho también de la experiencia de Chile. Efectivamente, lo decía el exponente anterior, en Noruega es así, el 80% de los autos se cargan en casa. Ahí hay un desafío en sí mismo, porque no es lo mismo en una casa que en un departamento, el departamento requiere una infraestructura distinta, en fin, también hay desafíos regulatorios, hay que incorporar cosas en los mandatos y en las regulaciones para construir, en fin. Pero sobre todo creo que lo que hay que pensar es en lo interurbano, en lo que está más allá de las ciudades o de las metrópolis. Creo que eso es un dato muy fundamental para efectos de tener seguridad de la autonomía y por lo tanto darle las señales a los consumidores para esos efectos. Y en ese contexto también de las estaciones de carga, de las electrolineras, hay también una responsabilidad muy fundamental en el contexto regulatorio, por ejemplo, en la interoperabilidad de estas estaciones que hoy día están ya generando un desafío, es como los cargadores de nuestros celulares, que no es lo mismo y hay que tener hoy día una norma que propenda a que tú puedas ir cargando en distintos lugares y tener interoperabilidad en ese sentido, a poder instalar esto en distintos lugares, no solo en estaciones de servicio, sino que en shopping, en fin, como lo vi, eso también supone normas específicas, temas de seguridad, temas de capacitación, todo eso requiere un esfuerzo importante en términos de regulatorio en lo que se refiere a la infraestructura, la infraestructura de carga. En segundo lugar, está, si uno puede ponerle un titular, en los incentivos. Los incentivos que pueden ser de distinto carácter. Usualmente, cuando uno debate sobre esto, se queda como pegado en el incentivo de la exención tributaria, del subsidio. Yo sinceramente creo que eso es complejo porque, entre otras cosas, hoy día, por lo menos con los precios, es bastante regresivo pensar en subsidios en ese contexto. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer ahí, desde el punto de vista de la responsabilidad de la política pública, salir de la caja, si me permiten la expresión, ir a otro tipo de incentivos, quizás no hacia el consumo, sino que hacia la circulación de los vehículos, ¿no? Vías exclusivas, en fin, cosas de ese tipo, pero que también allí hay un espacio importante para el tema regulatorio. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en tarifas de la distribución eléctrica diferenciada? Que uno pueda
tener incentivos para cargar en un momento del día y otro. Eso supone entrarle a otro tema, que es justamente los temas más regulatorios de la distribución. Pero creo que también hay un desafío interesante para salir, como digo, del incentivo tradicional del impuesto o el subsidio. O los países que tenemos transporte público, hoy día, por ejemplo, cuando tú licitas hacia estas concesionarias, la electricidad como tal, el kilowatt hora, no lo tienes incorporado en tu modelo tarifario. Y por lo tanto o la amortización de estos buses, que es distinta, no lo tienes incorporado en el modelo tarifario, por lo tanto estas empresas de transporte que se enfrentan a estas concesiones no necesariamente pueden participar en condiciones interesantes o preferenciales, incluso si tú optas por eso, porque estos elementos no están en la regulación. Ecosistema, eso va más allá de los temas energéticos, el mundo del tema de transporte, pero también hay que, creo yo, trabajar en ese sentido. En definitiva, salir de los incentivos tradicionales y buscar esos espacios. En eficiencia energética, uno puede incorporar regulaciones de rendimiento, y de rendimiento como mínimo para los automóviles, y en el caso de los vehículos eléctricos, le puede dar una ponderación distinta para que haya un incentivo a los distribuidores, por ejemplo, a cumplir ese estándar de rendimiento. Este último ejemplo se está desarrollando hoy día en una ley en Chile, por eso también lo traigo al diálogo. Y por último, un tercer elemento que parece más soft, pero me parece que también es relevante y que es responsabilidad de la política pública en gran medida, es visibilizar. En el cambio, esto está en el contexto del cambio más cultural. Visibilizar, hacer un esfuerzo de mostrar que la electromovilidad, no solo por los temas ambientales, todo lo que hemos hablado, sino que también es un negocio, que también es económicamente eficiente. De hecho, si uno hace cualquier evaluación de proyecto y trae ese a valor presente, tanto en transporte público como en transporte privado, es más negocio hoy día comprar un auto eléctrico que comprar un auto por lo que significa costo de operación, costo de la electricidad, en fin, y de mantenimiento, que es mucho más barato. Y eso hay que mostrarlo y eso hay que hacer un esfuerzo, y eso creo que también es una responsabilidad del sector. Y para eso hay muchos instrumentos, desde realizar la Fórmula E en un país hasta ser persistente en el mensaje y convencer, entre otros, por ejemplo, a la banca de que esto es un buen negocio. Muchísimas gracias, Andrés. Y me gustaría preguntarte, ahondando un poco en el tema que has hablado de la legislación, de los beneficios económicos del negocio. ¿Hicisteis, cuando desarrollasteis la estrategia de movilidad eléctrica de Chile, algún análisis de la creación de empleo, puestos de trabajo, oportunidades económicas que iba a traer la movilidad eléctrica? Y dos, algunos países alrededor del mundo están anunciando prohibiciones tecnológicas del diésel, del motor de combustión interna. Por ejemplo, hay un proyecto de ley en el país del que vengo yo, que en el año 2040 el motor de combustión interna tiene que salir. ¿Cómo ves esto en América Latina? Bueno, en el caso particular de Chile, en lo que se refiere a lo último comentario que tú haces, yo lo veo difícil por el carácter de la política económica de nuestro país. Me refiero a hacer explícitamente la aprobación de un tipo de tecnología, por ejemplo. Somos bastante horizontales en general de la política pública, particularmente la política económica. Nosotros, a diferencia de Argentina y otros países del Cono Sur, no tenemos industria automotriz. Eso también es interesante desde el punto de vista de la ejecución de la política, porque no tenemos incumbentes del cambio tecnológico. En ese sentido también para estos efectos es más fácil. Lo digo a propósito también de tu comentario respecto al empleo. Lo que sí es absolutamente evidente es el impacto y la oportunidad en el desarrollo económico, en la historia de la economía de Chile, que tiene esta tecnología, por lo que tú mencionabas anteriormente, que tiene que ver con este triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile. 70% de las reservas comprobadas están allí, efectivamente. Por lo tanto, hoy día el litio en batería es el 15%, pero en algunos años más va a ser el 50% del destino de este litio. Por lo tanto, lo que hagamos o no aquí, en términos de dar valor agregado, es fundamental para, en este caso, el desarrollo económico de nuestro país. Y no solo por litio, sino que en el caso nuestro, además, por el cobre. Los autos eléctricos utilizan 4 veces más cobre que los vehículos eléctricos que los de convención, digamos, tradicionales. Por lo tanto, tenemos ese triángulo virtuoso, si uno lo quiere colocar ahí: litio,
cobre y además energía limpia en el caso nuestro, particularmente en el norte, donde está la gran radiación solar y donde está la minería justamente de litio y de cobre. Por lo tanto, hay que tener necesariamente una visión que tenga una correlación respecto a las políticas públicas de lo que hagamos hoy día, porque nos estamos jugando, en el caso de nuestro país, parte importante de nuestro futuro desarrollo económico. Muchas gracias, Andrés. Joaquín, obvio la posición de un legislador provincial en un país tan grande como Argentina y una provincia donde tenéis pues mucha industria automotriz. ¿Qué acciones priorizar? No lo puedes hacer todo en un mandato electoral. ¿Qué 3 acciones priorizar? Bueno, justamente es el momento de dar certezas y dar largo plazo. Y en eso creo que es fundamental la legislación. Nosotros la ley que tenemos en Santa Fe salió de forma unánime, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con lo cual una señal desde la política de que más allá de quién gobierne, de los distintos colores políticos, de las distintas agendas, hay cuestiones que se convierten en estratégicas. Y estratégicas significa que no cambian los ministros y estamos cambiando las reglas de juego y estamos cambiando aranceles y diferentes condiciones para poder invertir y para poder producir movilidad alternativa o movilidad eléctrica. Entonces, ¿qué tienen que hacer el sector público? Crear reglas de juego que sean creíbles, que sean serias y que incentiven la inversión. Por otro lado, esto va de la mano, la movilidad eléctrica, del cambio de la matriz energética, ¿no? Y la verdadera revolución y el verdadero círculo perfecto es cuando nosotros avancemos en energías limpias que alimenten nuestra movilidad eléctrica o que alimenten nuestro transporte urbano. Nosotros tenemos experiencias en la ciudad de Rosario en las cuales ya tenemos transporte eléctrico, buses 100% alimentados por paneles solares. Bueno, son símbolos de modelos cerrados en lo cual es virtuoso lo que se logra cuando se tiene esa concepción entre la energía renovable y la movilidad eléctrica. Pero dar reglas de juego, dar largo plazo, brindar la infraestructura, como ya se planteó en este panel. Un tercer capítulo para mí que es fundamental es la formación. Nosotros tenemos trabajadores calificados, científicos, ingenieros, en los cuales el Estado tiene que incentivar y colaborar para que crezcan en sus capacidades para poder insertar valor en esta industria. Y lo tercero es que esta es una cadena de valor que hay que construirla desde una fuerte articulación público-privada. Y creo que el modelo que se impone es un modelo no de competencia entre privados, sino es un modelo de colaborar. Es un modelo de compartir tecnología, compartir información y construir una cadena de valor donde cada uno de los actores privados tenga roles claros que incentiven y engrosen esa cadena y el Estado colaborando con herramientas concretas como pueden ser las impositivas, pero fundamentalmente con estas blandas que no se ven y son de largo plazo, que es la formación y la transferencia de conocimiento a aquellas personas que van a llevar adelante estos cambios. Estas son acciones ya, o sea, esta agenda se impone, porque como decía en mi primera intervención, la revolución es imparable, la revolución es en marcha y el desafío es cómo Latinoamérica ingresa a esto desde condiciones de poner en valor su tradición industrial, de pensar en la reconversión de sus empleos y de pensar en la reconversión de la industria automotriz. En mi país, la industria automotriz significa el 5% de nuestro PBI industrial, con lo cual nosotros esperamos con esta revolución incrementar esa participación y no decrecerla. Y ese es el desafío que tenemos que tener desde la política y desde el sector público junto con el sector privado. Que todo aquel que esté escuchando en esta sala sepa que en la provincia de Santa Fe, en Argentina, hay clima de negocios para la movilidad eléctrica, hay condiciones legislativas, hay condiciones de infraestructura y hay financiamiento para poder pensar proyectos de largo plazo. Ese es el desafío que nos pusimos concreto para llevarlo adelante en estos años. Muchísimas gracias, Joaquín. Hemos hablado de lo que puede hacer el sector público, de la certeza jurídica, la legislación, el tema de la creación de alianzas público-privadas, cómo creas un ecosistema alrededor de la movilidad eléctrica, la visibilización del tema, crear una visión alineada, una política pública articulada con todos los actores. Está obviamente el sector privado y va a haber mucho énfasis en estas próximas sesiones a lo que están haciendo las empresas, los fabricantes, los OEMs
Incluso las utilities, las empresas eléctricas, las tenemos aquí también representadas en estos nuevos modelos de negocio. Sin embargo, a mí me gustaría también visibilizar el rol de los consumidores y el rol de la sociedad civil organizada. En muchos países, yo ahora mismo estoy viviendo en Panamá, por ejemplo, y yo casi no puedo comprar vehículos eléctricos. Solamente 1 o 2 fabricantes los están poniendo en el mercado y hay demanda. Bueno, a través de la sociedad civil se está moviendo este tema, se están organizando, va a haber una presentación, no sé si es esta tarde o mañana, de Alamos, la nueva asociación latinoamericana de movilidad y eléctrica, aglutinando a distintas asociaciones nacionales que lo que están haciendo es empujar de abajo a arriba en la creación de estos mercados y todos ayudando en esta misma dirección, ¿no? Parece que es muy importante esa sesión que van a tener después. Enhorabuena, Alamos. A mí me parece que queda claro que el sector público tiene que dar esta visión de país, de Estado, hacia dónde queremos ir. Cada país es diferente, cada país tiene sus condiciones propias, pero si no creamos una visión pública y con una dirección concreta, vamos a ir arrastrándonos los pies y no vamos a beneficiarnos de esta revolución. A mí me gusta más decir evolución, porque vamos a crecer, no vamos a dar vueltas en sí mismo, sino que vamos a ir hacia arriba. Volviendo al punto de inicio, el emotivo, la emoción. ¿Se imaginan ustedes estar viviendo en Ciudad de México con 3 grados más de aquí 20 años? Siéntanlo. 10 segundos. No es tan agradable. Bueno, esto forma parte de la solución. Trabajemos todos juntos promoviendo la movilidad eléctrica. Muchísimas gracias.